Hola, mi nombre es Enrique Wong y hoy quiero conversar con ustedes sobre el ensayo académico y el estilo MLA. Yo soy profesor de composición y retórica y profesor de composición en español. No, empiezo de nuevo, Carlos. No tengo que grabar nuevamente, no tengo que volver a apretar nada para... Está grabando ahorita. Bueno, entonces voy a empezar en 5 segundos, ¿no? Sí. Hola, mi nombre es Enrique Wong y hoy quiero presentarles algunas ideas sobre el ensayo académico y el estilo MLA. Yo soy profesor de composición y retórica y he enseñado cursos de composición en español. Me gustaría comenzar con una frase de Thomas Edison y que se refiere al genio. El genio para Edison es un 100. Empiezo de nuevo. Chuta. Hola, mi nombre es Enrique Wong y hoy quiero presentarle algunas ideas sobre el ensayo académico y el estilo MLA. Yo soy profesor de composición y retórica y he enseñado clases de composición en español. Quisiera comenzar con una frase de Thomas Edison refiriéndose al genio. Para Edison, el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Comienzo con esta frase porque con frecuencia en mis clases, los estudiantes, uno de los mitos con que llegan a la clase es que para escribir hay que ser un genio. Es decir, que para escribir tienes que nacer con el talento para poder hacerlo. Y esto es un mito porque, tal como Edison dijo en una ocasión, todo depende del tiempo de dedicación. Siempre parto de la premisa de que si nos organizamos de manera correcta y dedicamos el esfuerzo necesario, logramos escribir a pesar de que en ocasiones pensemos que no tenemos el talento para hacerlo. El ensayo académico yo lo visualizo como un medio de expresión y como un proceso. Es un medio de expresión de ideas y opiniones del autor con la ayuda de fuentes verificables. En ocasiones tenemos la tendencia de ver la escritura como un deber o como una tarea que resultado de alguna clase en particular y no lo vemos desde el otro punto de vista. La escritura y el ensayo es como la oportunidad que tenemos para expresar algo sobre algún punto que algún profesor quiera pedirnos. Para expresarnos de manera correcta debemos seguir un proceso. El proceso de preescritura parte de la premisa que empezar significa organizarse. Esto es uno de los grandes problemas que enfrentamos en el aula, porque la noción tradicional es que cuando empezamos a escribir es sentarnos con el esfero en la mano o frente al computador y empezar a plasmar todas nuestras ideas en 10 minutos de trabajo. Sin embargo, si pensamos que el comienzo no es empezar a poner la primera palabra, sino organizarnos, ya tenemos una parte de la batalla ganada. Es por eso que siempre recomendamos que se debe analizar la tarea, determinar lo que se está pidiendo en el deber en específico, entender cuáles son las premisas que nos pide el profesor en una clase en específica. En muchas ocasiones los profesores tienen rúbricas de evaluación y los deberes están mucho más claros, las expectativas del profesor. Una vez que sabemos bien qué es lo que se nos está pidiendo, estamos en posición de pensar qué es lo que queremos decir sobre ese deber. Por tanto, debemos partir de una tesis. Y partiendo de la tesis, comenzamos con limitar el tema. Debemos tener cuidado de que el tema no sea ni muy amplio ni muy restringido. Debemos evitar dar más de una idea, no hacer anuncios. La tesis de un trabajo académico, de un ensayo académico,
debe ser un enunciado con sujeto y predicados bien claros. La tesis debe hablar sobre un tema específico y se emitirá una opinión que podrá ser sustentada o defendida. En ocasiones aparecen ensayos académicos donde la tesis no está clara o la tesis es demasiado amplia o la tesis simplemente anuncia un posible tema en el trabajo. Sin embargo, la tesis debe ser un enunciado bien claro y preciso. Este es un ejemplo de mala tesis. En este trabajo hablaré sobre las características de un buen gerente corporativo. Esto es un error, porque esto no es una tesis, esto es un anuncio. Una versión correcta de esta tesis sería: el rasgo más representativo de un gerente corporativo, el empuje hacia el éxito, puede llegar a convertir al líder en egoísta, dominante y en última instancia inefectivo. Si comparamos esta tesis, por ejemplo, con la tesis anterior, en este trabajo hablaré sobre las características de un buen gerente corporativo. A pesar de que tienen el mismo tema, en la primera tenemos un tema muy amplio que pudiera ser defendido en un libro o en un ensayo mucho más largo que un ensayo académico, mientras que en el segundo vemos que hay un tema limitado, que es el empuje hacia el éxito en el gerente corporativo. Tenemos una opinión, puede llegar a convertir al líder en egoísta, dominante y en última instancia inefectivo. Esto es un ejemplo de el mismo tema con una tesis completamente diferente, una buena y una mala. Como parte del proceso de preescritura del ensayo académico, siempre se recomienda que, de ser necesario, se busquen fuentes verificables que apoyen su tesis. Una noción errónea a la hora de escribir un ensayo académico es que todo lo que debe estar plasmado en el trabajo tiene que ser 100% de la autoría del autor. Sin embargo, esto es un error. No todos somos genios, no tenemos ideas brillantes todo el tiempo para dar. Pudiera ser el caso, pero no siempre es así. Por tanto, sustentar nuestras posiciones o nuestras ideas con información pasiva, con investigación, es de gran valor. En este punto debemos tener en cuenta que si usamos fuentes pasivas, referencias bibliográficas en la web, en la biblioteca, en todo momento debemos dar crédito a las fuentes que estamos usando. Por tanto, esto es un tema de honestidad académica y voy a regresar en un punto de esta presentación a este tema. Como parte del proceso de preescritura y como parte de la organización, siempre hablamos de técnicas de preescritura para generar ideas y técnicas de preescritura para organizar las ideas. Como parte del proceso de generación de ideas, y esto es el 99% de transpiración a que Edison se refería, podemos encontrar técnicas muy útiles como la lluvia de ideas, preguntas, escritura libre, racimos de ideas. ¿Por qué recomendamos estas técnicas de preescritura? Porque muchas veces cuando nos sentamos a escribir un ensayo sin algún tipo de organización previa, nos enfrentamos a algo que es denominado el bloqueo del autor. Y esto quiere decir la página en blanco, no sabemos qué vamos a poner. Sin embargo, si empezamos a generar ideas previo al proceso de escribir el ensayo en sí, tenemos un alto por ciento de probabilidades de que el resultado va a ser mejor. Las técnicas de generación de ideas no siempre producen resultados concretos, como es el caso de la escritura libre. Pero existen otras técnicas como el racimo de ideas o las preguntas que pueden estar más dirigidas hacia el tema en el que pensamos originalmente. También, como técnica de preescritura, una vez que ya pasamos de la primera fase, tenemos las técnicas para organizar las ideas. Y dentro de estas técnicas tenemos el esquema o outline, que significa una jerarquización de las ideas. Voy a ejemplificarle la primera de las técnicas de preescritura y voy a utilizar una que es mi favorita, que es el racimo de ideas. Este es un ejemplo del racimo de ideas. Partimos del punto central, que sería ir al cine, y a partir
de ese momento empezamos a ramificar posibles conexiones con ese tema, como por ejemplo muchas personas, el tráfico para llegar al cine, encontrar parqueadero, tienen que hacer la fila para comprar el boleto, o en otra dirección pudiera ser una visita al cine, pudiera ser propicia para encontrarnos con viejos amigos, o la visita al cine en otra dirección pudiera ser las personas que nos molestan, los adultos, hablando de la trama de la película, los niños gritando. En fin, este es un ejemplo de técnica de preescritura que no necesariamente tiene que generar el ensayo en sí, sin embargo te ayuda a visualizar posibles direcciones que tu ensayo pudiera tomar. Una vez que tengamos este tipo de técnica, por ejemplo, ya podemos saber que tú pudieras escribir un ensayo sobre actitudes negativas de las personas que van al cine y te gustaría expresar su opinión sobre eso, porque tienes elementos sobre los que puedes hablar. Un ejemplo en la segunda fase de generación de ideas, de preescritura, tenemos técnicas para organizar las ideas cuando ya tengamos más claro hacia dónde queremos ir en nuestro ensayo. Mi recomendación de técnica de preescritura para organizar las ideas es el esquema o el outline, que es de gran utilidad porque te ayuda a jerarquizar las ideas que vas a presentar en el ensayo. El esquema se hace una jerarquización con números romanos, números arábigos, letras mayúsculas, letras minúsculas que te ayuden a distinguir la jerarquía de las ideas que estás presentando. En el típico esquema presentamos primero la introducción y en esta introducción seguimos la técnica del embudo que llamamos. Esta técnica implica que vamos a ir de lo general a lo específico. Lo general sería el gancho con el que vamos a iniciar nuestro ensayo, pasando por ideas de transición hacia la tesis, hasta que finalmente llegamos al final de la introducción con la tesis. El gancho es la idea inicial para atrapar la atención del lector. Dentro de los ganchos podemos encontrar preguntas, estadísticas, la idea opuesta a la que se va a defender en la tesis, un breve cuento o historia para presentar la tesis. O sea, hay muchas posibilidades para empezar el ensayo con un buen gancho. Después tenemos que explicar por qué hemos usado ese gancho y cómo se conecta con nuestra tesis. Por tanto, es conveniente hablar de una pequeña transición hacia el momento en que vas a enunciar la tesis que ya había ejemplificado anteriormente, que sería una oración con sujeto y predicado, donde se habla de un tema claro, preciso y se emite una opinión sobre ese tema. En la segunda parte del esquema hablamos de los párrafos centrales. El párrafo central siempre debe estar introducido por una idea principal que va a ser defendida con 3 ideas de apoyo como promedio. Este mismo esquema se repite en el párrafo segundo y en el párrafo tercero del ensayo. Finalmente, el párrafo de conclusiones, donde utilizamos la técnica del embudo a la inversa. Si en la introducción íbamos de general a específico, en las conclusiones debemos ir de específico a general, empezando con el replanteo de la tesis, un pequeño resumen donde cubrimos brevemente qué fue lo que defendimos en el trabajo, y con una idea de cierre, que es la idea final del ensayo, que sería la idea de despedida. Esta idea de cierre la usamos con frecuencia para hacer recomendaciones sobre el tema. Con frecuencia podemos utilizar alguna pregunta que motive a seguir pensando sobre el trabajo que hemos presentado, o cualquier idea de alguna manera que indique que es la conclusión de ese ensayo que ha presentado. Con frecuencia en mi clase de composición los estudiantes preguntan por qué uso el estilo MLA. El estilo MLA es un estilo que se usa internacionalmente
en el área de las humanidades, letras, lenguas, arte, y es un estilo homogéneo que con probabilidad van a encontrar si es que van a estudiar a otras universidades o se van a estudiar al extranjero. Muchos profesores optan por utilizar el estilo APA. Sin embargo, es mi recomendación ferviente que debemos utilizar el estilo que corresponde a cada disciplina. Mi disciplina, composición, es de humanidades y por tanto sí considero que debemos trabajar con el estilo que internacionalmente se usa para ella. El estilo MLA, al igual que el APA, que en otro momento voy a hablar un poco sobre el estilo APA, va en dos direcciones fundamentales. La primera es el formato de presentación de trabajos y el segundo, integración de fuentes o citas. En el formato, según el estilo MLA, debemos incluir información personal en bloque a mano izquierda y para eso nos preguntamos ¿qué información debemos incluir? Pues debemos incluir el nombre del autor, el nombre del profesor, el nombre de la materia y la fecha. 4 elementos fundamentales que van en las credenciales iniciales. Esto va en bloque en la parte superior izquierda, como voy a mostrar a continuación. Después seguimos con el título del ensayo. El título debe estar centrado, debe tener letras mayúsculas las palabras principales, no entrando en esto las conjunciones, preposiciones. No debe estar subrayado ni con comillas. El título va con el mismo tipo de letra y tamaño que se usa en el resto del ensayo. No se utilizan negritas. Debemos considerar también la sangría. La sangría que sería el equivalente a 5 espacios o apretar la tecla de Tab una sola vez y eso te lleva a la sangría correcta. Debemos no justificar a la derecha, solamente se justifica a la izquierda. Y el espaciado. Estas son las principales consideraciones sobre el formato desde el punto de vista visual. El espaciado debe ser doble espacio desde que se comienza hasta que se termina el trabajo. Esto es un ejemplo de cómo debe lucir el trabajo. Credenciales a la izquierda, en la extrema superior derecha el apellido a media pulgada del borde de la hoja, el apellido del autor y las páginas. Como ven, el título está centrado, letras mayúsculas en las palabras principales y a doble espacio todo. El primer párrafo con la sangría, lo que corresponde a 5 espacios. O el apretar la tecla de Tab una ocasión. La segunda parte importante para que cubre el estilo MLA es cómo relacionarnos con las citas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que para mantener el principio de honestidad académica, en ocasiones nos escudamos de que no sabemos cómo citar. Una premisa importante es que no saber cómo citar no exonera de ser considerado plagio. En primer lugar, si no sabes cómo citar, existen muchos sitios donde te pueden dar explicaciones breves para lograr hacerlo correctamente. Por tanto, una recomendación es buscar un sitio web oficial o una guía para organizar las referencias en el estilo MLA. Un sitio que recomiendo con frecuencia a mis estudiantes es Writer's Reference de Diana Hacker, donde no solamente presenta ejemplos, sino también provee una gran gama de ejercicios que te ayudan a practicar para la hora de enfrentar el ensayo en tiempo real. Otro sitio que recomiendo es el Purdue Online Writing Lab de Purdue University, que es un sitio bastante completo también. Para citar en MLA es importante tener en cuenta este principio. La correlación entre las
palabras claves y la lista de obras citadas. Cuando introducimos una cita, siempre tiene que estar precedida o seguida de una palabra clave para marcar la referencia. Por tanto, para citar en MLA, el primer elemento a considerar es la palabra clave en el texto que va a enviar al lector a la lista de obras citadas. Y la segunda consideración es la integración adecuada de las fuentes. La palabra clave, que puede ser una palabra clave o una frase clave, se provee en paréntesis o como parte del texto y va a guiar o referir al lector a la lista de obras citadas o de referencias al final del ensayo. Cualquier fuente de información que proveas en el texto debe corresponder con la fuente de información en la página de obras citadas. Más específicamente, la palabra clave que proveas a tus lectores en el texto debe ser la primera palabra que aparezca en el margen izquierdo de la entrada correspondiente en la lista de obras citadas. Esto es un ejemplo de correlación entre palabra clave y lista de obras citadas. Ejemplo en el texto. Según Franklin, quote, "Fish and visitors smell in 3 days", unquote. O esta segunda posibilidad, quote, "Fish and visitors smell in 3 days", unquote, Franklin 2. En este ejemplo, vemos que la palabra clave sería Franklin, que es la palabra que va a aparecer, la primera palabra que aparece en la entrada en las obras citadas al final del trabajo. Franklin es la palabra clave y puede aparecer como parte de la línea de tu texto o puede aparecer en paréntesis con la página a la que hace referencia. Después, en la lista de obras citadas, aparece Franklin Benjamin, el nombre del libro, la fecha de publicación, la ciudad y el medio en que apareció, que puede ser impreso, puede ser DVD, puede ser en la web. Entonces, esto es un elemento importante a la hora de presentar las citas. La parte más importante de cómo utilizar las citas en nuestros trabajos tiene que ver con la pregunta de cómo integrar las fuentes. ¿Qué referencias deben ser registradas en la lista de obras citadas? Por ejemplo, un libro de estudio tiene que aparecer citado, un libro que estudias la teoría, ¿tienes que aparecer citado necesariamente en las referencias al final? No, solamente aparecen citadas cuando se hace referencia directa, cuando la idea que presentas en tu trabajo no te pertenece a ti, sino le pertenece a un autor determinado. Por tanto, hacemos referencias cuando hacemos citas textuales utilizando comillas. Es decir, cuando extraemos una parte textual de una referencia pasiva y cuando esa referencia tiene menos de 4 líneas, las encerramos entre comillas y la incluimos en nuestro texto, precedida o antecedida de la palabra clave que es el apellido del autor. Si no tenemos el apellido del autor, puede ser el nombre del artículo. Existe toda una serie de convenciones para utilizar palabras claves, pero siempre en nuestro texto tiene que haber una palabra clave que lleve al lector a la lista de obras citadas al final. Por tanto, utilizamos las referencias cuando hacemos citas textuales. En segundo lugar, cuando se citan algunas palabras textuales de algún original insertadas en una oración nuestra, se usan comillas con las palabras que sean citas textuales y se da referencia parentética. Hacemos referencia también cuando usamos un texto original y hacemos algunos cambios de palabra en algunas palabras para que se ajuste a nuestro texto. Si el original modificamos solo una palabra, por ejemplo, para que el tiempo verbal vaya en correspondencia con el tiempo verbal que estamos utilizando en nuestro ensayo, el cambio se hace entre corchetes. Y cuando hacemos una paráfrasis, en ocasiones los estudiantes piensan que parafrasear un texto no necesariamente es una forma de plagio y por tanto no se hace referencia porque cambiaron todas las palabras.
Aunque se cambien todas las palabras del texto, si es que la idea no es suya, tenemos que dar crédito. Estas son las principales consideraciones sobre el ensayo siguiendo el estilo MLA. En un futuro próximo voy a comentarles y darle algunas sugerencias para los trabajos académicos siguiendo el estilo APA. En este trabajo he presentado brevemente algunas técnicas de preescritura del ensayo académico que pueden ser de gran utilidad a la hora de enfrentar tareas específicas en las clases. El esquema básico del ensayo académico, un ensayo de 5 párrafos, formado por introducción, 3 párrafos centrales y párrafo de conclusiones, y usos del estilo MLA para formatear ensayos académicos y para citar fuentes. En este punto les he recomendado 2 valiosos sitios web que deben tener siempre presentes a la hora de ir a buscar la información. Sobre el tema de los lineamientos específicos de cómo citar en MLA, mi última recomendación es que no tenemos que memorizar todos esos lineamientos. Lo que debemos saber es dónde encontrar esa información y cómo utilizarla correctamente integrando las fuentes de manera adecuada. Gracias.